Jiménez. A poco que uno esté en el mundo sabe que vivimos en la era del dato, que los datos son un filón, pero que hay que saber utilizarlos y eso genera una brecha de uso y una curva de aprendizaje compleja, especializada. Por eso nos interesa sobremanera una compañía que asegura que está revolucionando la industria del análisis de datos al permitir que cualquiera explore esos datos libremente, que descubra así información importante de forma asequible, de forma accesible. ¿De quién estoy hablando? De Grafext, la startup que conocemos en los próximos minutos con Victoriano Izquierdo, con su CEO. Victoriano, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cuéntanos qué es Grafext. Pues bueno, la has definido bastante bien, ¿no? O sea, yo creo que llevamos un montón de años todas las empresas y el Estado, todo el mundo, ¿no? Digitalizando cuanta más información posible sobre cada cosa, ¿no? O sea, cuando ahora pides un taxi, ¿no? Y antes esa información se diluía y ahora cada minuto que has pasado en ese taxi se sabe a qué velocidad iba el coche, ¿no? Y un montón de datos que mucha gente dirá, pues ¿para qué queremos guardar todos esos datos en tantas bases de datos con lo costoso que es, ¿no? Pues un poco con la promesa de conseguir entender por dónde se mueve la gente en la ciudad, por dónde está ese taxi moviéndose, ¿no? Antes de que alguien lo llame, para que sea más eficiente. Y eso está en cada uno de los ámbitos de nuestra vida ya, ¿no? Entonces, hay una oportunidad enorme en pasar a la siguiente fase, que no ha sido solo recoger los datos, sino analizarlos y hacer modelos predictivos, ¿no? ¿Cómo surgió? Y nosotros nos dedicamos a hacer pues una herramienta que es muy buena para hacer eso, ¿no? Claro. Pues esto surge de que yo Sí. soy informático, hice la carrera, me especialicé bastante en la parte de inteligencia artificial y análisis de datos, y entonces, aunque yo sabía programar, me di cuenta que, aunque sepas programar muy bien, la tarea de análisis de datos es una tarea eminentemente muy creativa, ¿no? y muy visual, ¿no? Porque al final la mayoría de veces, como reconocemos los patrones en los datos, es a través de visualizaciones, ¿no? Entonces, me parecía increíble que en ese flujo de trabajo uno dependiera tanto de estar más leyendo código que de viendo gráficos y generando gráficos de una manera intuitiva, ¿no? Entonces ahí es difícil encontrar, ¿no? la conjunción de saber hacer cosas con un buen diseño, con un buen código por detrás, ¿no? Y por suerte, durante la carrera, mi socio, ¿no? Y amigo, pues los dos tenemos un poco, digamos, tenemos como, diría, como mucha preocupación por el buen diseño, ¿no? Y yo creo que en esa mezcla del buen diseño, el amor por los datos y también las capacidades de ingeniería, pues dio lugar a decir, vamos a hacer la mejor interfaz, ¿no? para encontrar esos patrones en datos. Eso es un poco, yo creo, el origen. Victoriano, se trataría entonces un poco de obtener las ventajas que tiene alguien que sabe programar a partir de solo un clic. O sea, lo que en Python nos lleva un par de horas, con Grafext en unos minutos. Sí. Exacto, o menos, ¿no? O sea, incluso es más grande la diferencia, ¿no? Porque la diferencia a veces también no es solo ahorrar tiempo, sino es encontrarlo o no encontrarlo, claro. ¿no? Porque de nuevo, es que aunque sepas muy buen código, cuando tú ves algo es cuando se te sugiere la mejor siguiente pregunta, ¿no? Y la interfaz la hemos diseñado también para sugerirte cuál es la siguiente mejor pregunta automáticamente, ¿no? O sea, es una mezcla mucho entre lo que los humanos somos buenos, que es eso, teniendo más conocimiento externo del dato, porque muchas veces la interpretabilidad de lo que estás viendo también requiere de tu conocimiento del mundo, ¿no? No todo lo digitalizamos, ¿no? O sea, no siempre tenemos todas las variables sobre los usuarios, sobre los clientes, sobre los pacientes, ¿no? Entonces, la interpretabilidad de un médico, ¿no? o de un experto junto al dato es fundamental, ¿no? Entonces ya no solo es que sepas usar Python para escribir código, sino también es que tengas expertise en la materia para poder interpretar ese gráfico, ¿no? Y eso también es gran parte de la magia, ¿no? Fíjate, desde fuera, a un neófito como yo, pues la aplicación más evidente de Grafext pues sería, yo qué sé, tendría que ver con el retorno de las campañas de publicidad, la conversión a ventas o el comercio online, ¿no? Los productos más exitosos de mi catálogo o que se llevan junto. Pero he visto, ahondando en vuestra página, que vuestra solución incluso puede servir para algo tan distinto como diseñar un medicamento a partir de un volumen ingente de datos. Me parece fascinante. Claro, sí. Hoy día los medicamentos no dejan de ser moléculas, ¿no? Y las moléculas están compuestas, ¿no? por componentes químicos, ¿no? Que a veces son proteínas, péptidos, ¿no? O moléculas químicas en general, y todo eso también se digitaliza, y la combinación de esas moléculas, ¿no?
dan lugar a fármacos, ¿no? Entonces, hoy día, antiguamente descubríamos fármacos por casualidad, ¿no? O sea, alguien de repente, o por tradición, ¿no? Alguien en algún momento infusionó una corteza de un sauce y vio que le dejaba de doler la cabeza, ¿no? Y de ahí extrajimos las aspirinas, ¿no? Pero ahora podemos coger todas las moléculas que conocemos y que tenemos una base de datos y un catálogo amplio de moléculas y entender cuáles se parecen más entre sí por su estructura molecular, y podemos luego predecir, ¿no? Oye, si esta membrana de esta célula, de esta bacteria, se rompió con esta molécula, ¿qué otra molécula parecida puedo encontrar, ¿no? A este otro virus que es parecido pero no el mismo, ¿no? Y es ese tipo de preguntas complejas que hoy día se pueden responder con datos y con herramientas así, ¿no? Hasta este momento, Victoriano, ¿qué acogida ha tenido Graphex? ¿Habéis conseguido clientes potentes? Y hablarnos un poquito también del modelo de negocio. Sí, pues nos hemos tirado, llevamos muchos años haciendo Graphex, o sea, llevamos como 7 años haciendo Graphex, hemos levantado como 7 millones de euros en rondas de inversión para hacer el producto, o sea, solo para el desarrollo del producto, que a mucha gente le puede parecer mucho dinero y a otra gente le puede parecer poco, ¿no? Porque cuando lo comparas, por ejemplo, con lo que vale desarrollar un fármaco, ¿no? Pues es diminuto la inversión, ¿no? Y cuando lo comparas con el resto de rondas de inversión que hay en España, pues es alta, porque no ha habido por desgracia no ha habido en la historia de España tantas empresas que hayan levantado ese dinero para hacer producto. Hay otras que levantan mucho más, pero para gastárselo en marketing y adquisición de clientes, no tanto para desarrollar la tecnología, ¿no? Entonces, hemos estado bastantes años solamente centrados en el desarrollo del producto, porque cuando estás construyendo un coche o haciendo un fármaco, no hay un modelo intermedio que puedas ir probando, ¿no? Y ahora ya llevamos un año y pico, ¿no? Con más fuerza en el ámbito de comercial. Tenemos como 70 clientes actualmente, ¿no? Con un equipo de 16 personas que somos, ¿no? Y este año es cuando estamos empezando a tener los clientes más grandes, ¿no? Y son empresas, muchas multinacionales, que hacen cosas que impactan bastante sus negocios, ¿no? Que pueden mover la aguja de esos negocios y que pueden mover millones, ¿no? Y el impacto que tiene más allá del económico, ¿no? Como te comentabas antes, ¿no? Qué bueno. La verdad es que hablabas de la financiación y desde luego es meritoria, porque es limitante. Cuando hablas con startups siempre te dicen que es lo más complicado o uno de los trabas que tienen en su desarrollo. La vuestra, tanto éxito y tanto dinero levantado, es señal de que tenéis una propuesta muy interesante, es evidente. Lo hemos desgranado aquí, escuchándote. Para terminar, a una década vista, Victoriano, ¿qué queréis que sea Graphex? ¿Qué será Graphex? Pues esperemos que esta conjunción de la inteligencia artificial, que cada vez es un componente más importante de nuestra herramienta, ¿no? Para darnos como superpoderes a los humanos, ¿no? Pues nos lleve a que veamos un montón de ámbitos distintos, como pues la educación, la sanidad, tal, ¿no? Ver ese impacto y que democratizar más, ¿no? Esta forma de trabajar con la información, igual que, ¿no? Pues estamos acostumbrados y durante muchos años Excel, ¿no? Ha sido como la primera herramienta de trabajar con información estructurada, ¿no? Pues ojalá podamos entrar en una categoría grande y que ya lo vamos viendo, se empieza a enseñar en universidades, incluso en institutos, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Y ojalá, para mí es lo que más ilusión me hace, ¿no? Pensar que tengamos una sociedad más rica en datos, que nos hará de todo, hasta mejores demócratas probablemente, ¿no? Porque nos ayuda a entender más esos problemas complejos que debatimos a nivel político sin mucho análisis, ¿no? Ojalá, porque saldrá beneficiada a toda la sociedad. Victoriano Izquierdo, CEO de Graphex, ha sido un placer hablar contigo y conocer la compañía estos minutos. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.